Espero que estén bien. Me presento, mi nombre es Laura, yo soy compañera de ustedes de sexto año de medicina. Em, para el mes de diciembre me toca realizar obviamente la tutoría de antiarrítmicos y de farmacología de asma y EPOC. Lo vamos a realizar en conjunto con mi compañero Guillermo Candia. Entonces vamos a grabar dos cápsulas, la parte 1 es como enfocado al corazón, antiarrítmicos, y la parte 2 como más respiratorio, ya que eso lo va principalmente a darlo él. Entonces, antes de empezar como esta tutoría, esta cápsula, quiero que nosotros nos marquemos que vamos a tener dos pacientes a la hora de enfrentarlos. Vamos a tener un paciente estable o inestable, ya que va a tener una arritmia. ¿Ya? Primero vamos a abordar al paciente y luego en consecuencia vamos a iniciar el electro y todo eso. Pero a modo general, el paciente estable va a llegar, por ejemplo, al box de urgencia tranquilo, caminando, así tengo dolor de pecho, etcétera, con palpitaciones, versus un paciente que está inestable, donde va a presentar compromiso de conciencia, va a tener dolor de pecho, angina, síncope incluso. El paciente puede llegar con signos de hipoperfusión. ¿Cómo lo vemos eso en el examen físico? En la piel, tiene un llene capilar enaltecido, tiene la piel moteada, ¿ya? Y obviamente a nivel respiratorio puede llegar con un edema agudo de pulmón, que es como un debut de insuficiencia cardíaca aguda. Y en general puede también llegar hipotenso, entonces esos son signos de inestabilidad. ¿Ya? Entonces si en algún momento les tengo una pregunta, el paciente llega a sopor, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cardioversión eléctrica, ¿ya? Para poder estabilizarlo ahora ya al paciente. Entonces vamos a iniciar con las taquicardias. ¿Cómo se define una taquicardia? Obviamente mayor de frecuencia de mayor de 100 latidos por minuto. Y vamos a hacernos dos preguntas para iniciar para este enfrentamiento. ¿Cómo está el ritmo? ¿Es regular o irregular? ¿O cómo está el QRS? ¿Estrecho o ancho? ¿Cómo se define esto de estrecho? Menor de 0.12 segundos, ¿ya? Y obviamente tenemos diferentes cuadrantes que les puse acá. Vamos a desglosarlos uno por uno. Pero destacar que el QRS estrecho nos va a orientar que el problema viene de arriba, de las aurículas, versus cuando el QRS es ancho nos orienta que el problema está a nivel de los ventrículos, ¿ya? Vamos a empezar con el primer cuadrante, que clásicamente, bueno, antes de eso, clásicamente las taquiarritmias con QRS estrecho también se pueden clasificar como, se subclasifican si es dependiente o no del nodo AB. Ya recordar que el nodo AB es como nuestro delay fisiológico cuando se conecta a nivel del sistema excitoconductor de la aurícula hacia los ventrículos, ¿cierto? Entonces tenemos arritmias que son independientes del nodo AB, que estas son las más clásicas, uno y las taquicardia sinusal. Yo creo que todos cuando hemos tenido alguna fiebre hemos estado con un poquito más de taquicardia, ¿cierto? Y donde ¿por qué sinusal? Porque el nodo sinusal está comandando, ¿ya? Que es lo normal. Versus otra arritmia que puede ser un flutter auricular, donde se habla clásicamente de onda de serrucho. Y ahí obviamente igual es independiente del nodo AB. Y aquí tenemos un medicamento, el primer medicamento que vamos a hablar, que es la adenosina, ¿ya? Que este me va a permitir hacer diagnóstico o tratamiento. Y obviamente vamos a ver qué taquiarritmia es dependiente del 9, son las taquicardias supraauriculares, que se ve principalmente en mujeres jóvenes, ya por ejemplo 23 años, que llega con palpitación al servicio de urgencia, y ahí nosotros vamos a tener que desglosar esto, ¿ya? Si es taquicardia de complejo concurre estrecho, obviamente vemos cómo está nuestro paciente, hemodinámico, hemodinámicamente estable o no. Si está inestable, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dar cardioversión sincronizada, ¿ya? Darle energía con hartos joules, ¿ya? Y si no, hacemos las maniobras vagales. Una de ellas, yo creo que habrán visto un capítulo de Doctor House cuando le tira hielo a una paciente. Ya, esto es como una maniobra vagal, que no sé si lo ocupan mucho en la urgencia, pero hay otras que están como documental literatura y que yo creo que lo han visto en TikTok, cosas así. Cuando uno infla no sé, una jeringa, infla como que con la respiración, o las otras opciones como a nivel postural, como que levantan las piernas, ¿ya?
Esas son maniobras que me van a como detener el nodo AB. ¿Ya? Y otras, la administración de la adenosina. Obviamente la adenosina, como recordatorio farmacológico, va a bloquear los canales de calcio y va a hiperpolarizar la célula abriendo como los canales de potasio. Ya de esa manera como que va a tener la conducción del nodo AB y importante que cuando se administre sea lo más central posible. Sea idealmente puesta con una llave de 3 pasos como lo vemos en la imagen. Y eso, la vida media dura 10 segundos, entonces hay que ir chequeando y si no, ir a plan B con los siguientes medicamentos. ¿Ya? Entonces, el siguiente cuadrante que vamos a ver es este con QRS estrecho y ritmo irregular. Y esta es la más clásica arritmia que vamos a ver en los pacientes hospitalizados de piso, de medicina, o pacientes que uno vaya a ver en el CEFAM, que es la FA, que es principalmente la población más adulta, mayor, más viejita, ¿ya? Y aquí está la FA, la fibrilación auricular. Ya, aquí esta no debería estar acá, pero aquí está como el resumen de las diferentes arritmias que podemos ver con cada cuadrante, ¿ya? Entonces veamos acá. Por ejemplo, lo normal, como les explicaba, que en el nodo sinusal empiece la conducción y de la aurícula viaje por el nodo AB, que es nuestro delay fisiológico, pasa a los ventrículos y existe esta contracción normal. En una FA, en una fibrilación auricular, hay múltiples focos, ¿ya? La aurícula está latiendo con múltiples veces. No hay una muy buena como conducción hacia los ventrículos. Y acá destacar de que electrocardiográficamente que vamos a ver un ritmo irregularmente irregular, vamos a ver una ausencia de onda P, vamos a ver ondas F pequeñas y obviamente un QRS estrecho, ¿cierto? Acá les pongo un trazado, un D2, de un ritmo que es regular, un ritmo normal, de una persona sana, versus en la FA, que vemos que este ritmo irregular. Y acá está la técnica del papel. Ya, por ejemplo, usted agarra un papel cualquiera y empiezan a rayar, a trazar como las líneas y y van a cachar que es irregular, po. ¿Ya? Entonces, eso es como un tips para el futuro. Espero que se haya entendido. Y destacar acá, por ejemplo, cuando uno quiere ver como cuánto es el ritmo, uno aprox calcula los 6 segundos y uno va contando los QRS. En este caso es como 11, entonces serían 11, 110 latidos por minuto. ¿Ya? ¿Qué más? Eso, ya. Y entonces esto igual es importante porque hoy en día, dentro del manejo de la FA, en las últimas guías de la Sociedad Americana o de la Sociedad Europea de Cardiología, es como este manejo. Uno, manejo de las comorbilidades del paciente, como le dijimos, es paciente adulto mayor que probablemente tenga comorbilidad, hipertenso, diabético, etc. Vamos a compensar sus patologías de base, vamos a evitar accidentes cerebrovasculares, porque la importancia de esto es que tiene mucho riesgo de generar ACV, ¿ya? Como la aurícula está constantemente latiendo, hay una dilatación auricular, piensen que se está generando como una éstasis de la sangre, ¿ya? Y como yo creo que ya lo habrán visto por fisiología, fisiopato, cuando hay éstasis sanguínea y hay daño endotelial, es la herida de Virchow, ¿cierto? Entonces va a generar trombos. Entonces esos trombos, ¿dónde pueden viajar? Al cerebro. Entonces generan estos ACV, pueden viajar hacia los riñones, pueden viajar hacia los pies, ¿ya? Generan una enfermedad arterial periférica. Entonces es aquí como el riesgo de la FA, porque es importante controlarla y lo importante es que después cuando uno vea al paciente y lo dé de alta, use anticoagulante. Los anticoagulantes vamos a ver en farmacología 2, entonces el otro semestre. Ya, pero más que nada esto les pongo la importancia de manejarlo. Y que también como para poder calcular qué paciente se va anticoagulado está este score, CHADPAS. Esto lo dejo más que nada como para que cachen que son pacientes que vamos a ver todos los días en el hospital, ¿ya? Y esto igual es importante. La FA cuando se presente, hay como un paciente en agudo, que va a ser, no sé, un paciente sano. Piensen que un paciente que fue a un carrete, tomó muchas cosas X, no sé, alcohol, drogas, y no sé, pues está con hipotermia. Y esa puede ser la causa de que se esté generando una FA, pues llega al servicio de urgencia y está con una FA. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Controlar el ritmo. Ya vamos a revertir
a que sea un ritmo sinusal, que va a comandar eso, ¿ya? Igual obviamente pueden haber otras causas. No sé, puede ser por electrolitos, puede haber como alteración electrolítica, por, no sé, por fármacos también, ¿ya? Y hay que ir chequeando eso. Y lo otro también es que tenemos el otro fenotipo de un paciente que ya es cardiópata, que no sé, ya tiene tiene hipertensión, tiene antecedentes de infartos. Entonces ya hay como que su corazón tiene una fracción de eyección disminuida. ¿Ya? La guía dice como, no sé, menor de 40%, uno que tiene que hacer control de frecuencia. Entonces, ahí vamos a ver diferentes fármacos para el manejo de cada uno de ellos. ¿Y por qué es importante acá? ¿Por qué no vamos a controlar el ritmo acá? Porque como vimos anteriormente, si controlamos el ritmo, nosotros podemos formar trombos. Entonces, no vamos a generar una ACV en un paciente. Antiguamente se veía mucho eso. De hecho, en papers como de urgencia se veía que cuando uno controlaba el ritmo, pacientes cardiópatas como que uno podía haber generado eso. ¿Qué más? Turu. Bueno, obviamente sí o sí vamos a ver en un contexto estable, ¿cierto? Y en el control de ritmo, ¿qué medicamentos vamos a tener nosotros? Entonces tenemos el fenotipo que está sano, ¿cierto? Que no tiene insuficiencia cardíaca. Vamos a ver en primera línea flecainamida, propafenona, ya que son fármacos antiarrítmicos de la clase 1C. Y importante que esto no lo vamos a usar en pacientes que ya tengan daño estructural porque podemos generar o sea, podemos generar una arritmia ventricular. Ya, esto igual es importante saberlo, que muchos de estos fármacos que vamos a dar pueden generar arritmias, ¿ya? Es como una paradoja, pero es como algo que tienen que tener presente, ¿ya? En cuanto a la amiodarona, que se da en pacientes con ya daño estructural, esto es más que nada porque la amiodarona es como un fármaco que es sucio, como que bloquea muchos canales en el corazón. Canales de calcio, de potasio, de sodio, beta bloqueo, tiene harto efecto. Ya, y en este caso, en control de ritmo, vamos a dar, no sé, 300 miligramos en bolo en una hora y luego se hace como una dosis de carga. Esto como modo general. Ya, para el control de la frecuencia tenemos aquí este algoritmo. Entonces vemos si nuestro paciente tiene una fracción de eyección, o sea, tiene insuficiencia cardíaca, está disminuida. En este caso sí, vamos a dar beta bloqueador. Y si no, beta bloqueador igual. ¿Ya? Entonces control de frecuencia, si le preguntamos, beta bloqueo, al tiro. ¿Ya? Importante en esto que se ha visto que en estos pacientes igual ha disminuido como la mortalidad. Entonces, ¿qué más destacar? Bueno, hoy en día yo creo que lo van a ver en estas mismas como tutorías ayudantes que van a tener, que hay beta bloqueadores que son selectivos. Idealmente predominar esos, los cardioselectivos. Bisoprolol, esmolol, metoprolol, el carbidilol igual, que tiene efecto alfa y beta, igual se deja, ¿ya? Y obviamente segunda línea digitálicos, como la digoxina, como sale ahí. Acá tenemos como esta mnemotecnia de la MIR para frenar la frecuencia. Tenemos esta mnemotecnia ABCD. La amiodarona es como para el final, ya, porque como vimos es un medicamento que igual es bien sucio. Entonces, beta bloqueo, calcio antagonista y digoxina, ¿ya? ¿Qué es más importante de esto? Obviamente y después con el algoritmo se trata de tratamiento con control combinado, ¿ya? Y eso es lo principal. Ah, y lo otro, ahora me acordé, que en la urgencia a veces no hay como digoxina endovenosa, o vía oral, no sé. Entonces, lo que hay en la urgencia es lantócido C, ya que igual está como entre las familias de digitálicos como antatócidos, y estos medicamentos igual son más como económicos, y acá se da como 0,4 miligramos cada 8 horas, ya hasta esperar que evalúe uno con ecografía. ¿Y qué más? Bueno, y también ¿por qué se prioriza eso? Medicamento porque es inotropo positivo, o sea, va a ayudar a mejorar la contracción del corazón, y cronotropo negativo, va a disminuir la frecuencia, que es lo que buscamos.
¿ya? Eso es como algo que aprendí dentro de la práctica, ya, y se los comento a ustedes. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente cuadrante, donde vemos que nuestro ritmo es regular, pero tiene un QRS ancho. Entonces, si es QRS ancho, el problema ¿dónde viene? De los ventrículos. Y este tiene como este signo de exclamación porque estas arritmias son más mortales, ¿ya? Entonces aquí el clásico ejemplo es la taquicardia ventricular. Entonces tenemos el paciente que está estable versus inestable. El estable que vamos a dar de cajón, amiodarona. Ya aquí está la dosis, 150 miligramos en bolo, lento en 10 minutos. Versus cuando está el paciente inestable, con sopor, disnea, etc. Está prácticamente el paciente en paro. Ya, si no palpo el pulso, es paro. Entonces, si en el algoritmo de ACLS, ¿qué se hace? Se desfibrila. Ya, entonces aquí se da mayor energía, es diferente a la cardioversión, ¿ya? Porque acá la desfibrilación se da mucho mayor energía en joules, 360 joules, y no es sincronizada, es decir, como que uno cuando da la máquina y mueve el monitor, como que uno da igual que caiga en el QRS, ¿ya? A eso se refiere. ¿Y qué más? Bueno, y acá obviamente después de desfibrilar se hacen las maniobras RCP. Y obvio, destacar como diagnóstico diferencial, cuando uno pesquisa o uno pesquisa en monitor, en el electro, una taquicardia ventricular, uno sí o sí debe ver si es que hay o no torsadas de points, ¿ya? Y esta torsada de points es... tiene como causas congénitas o adquiridas de producirse, se ve así, una taquicardia ventricular polimórfica, ¿ya? Y importante porque aquí la conducta cambia. Obviamente si está estable vamos a dar sulfato de magnesio, ¿ya? Y si está inestable obviamente desfibrilar, ¿ya? Pero esto igual es importante como chequearlo, que aquí es otro fármaco, ¿ya? Y como que más que nada, como el problema va a venir de los ventrículos, vamos a relajar las fibras ventriculares y vamos a ayudar como a regular esto, ¿ya? El sulfato de magnesio igual lo van a escuchar en un futuro, no sé, en preeclampsia, cosas así, que esas son como cosas más de ginecología. Y obviamente como estamos pensando, o sea, no sé, tenemos una taquicardia ventricular y sí o sí hay que buscar la causa. Y como estamos pensando como tal vez el paciente está en paro y todo eso, siempre le van a preguntar en IMQ, cuando estén en IMQ, las H y las T, ya que son las causas de paro. Ya, aquí le dejo como el recordatorio. Y esto igual es importante porque lo vamos a ver durante el transcurso del seminario, que siempre la arritmia por sí sola no hay que manejarla, hay que manejar al paciente y buscar la causa de por qué se está produciendo esa arritmia. ¿Ya? Turu. Ya, entonces vamos al siguiente cuadrante, que es aquel que tiene QRS ancho y ritmo irregular. Y este en particular son diferentes causas, que verdad que una lata, pero les quiero destacar este, que es la fibrilación auricular con preexcitación, con síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué? Porque acá se producen dos cosas en particulares. Cuando se produce este síndrome de Wolff-Parkinson-White con FA, se evidencia que está con una como vía una vía antidrómica, ¿ya? Y acá lo que quiero destacar es que esto, ¿en qué pacientes se van a presentar? En pacientes hombres, varones, jóvenes, ¿ya? Y acá ocurre que hay una vía accesoria. Entonces, como vimos, lo normal es que pase todo por el nodo B. En este caso hay una vía accesoria que es la de Kent. Ya por eso le puse acá Kent, pero es con TH. Y acá lo particular que en esta preexcitación ventricular, esta aquí, bueno, aquí en el electro vemos la onda delta, estos fármacos que vimos anteriormente que nos pueden ayudar para bloquear el nodo B, acá si bloqueamos el nodo B con estos medicamentos de adenosina, beta-bloqueadores, calcio antagonista, nos vamos a echar al paciente, ¿ya? Lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque podríamos generar una fibrilación ventricular y eso es como periparo, o sea, es paro, y el paro, si no lo sacamos del paro, se va a morir. Entonces eso es igual importante saber que en este contexto está contraindicado darle adenosina, ¿ya? Porque vamos a bloquear el 9 y va toda la como... eh, eh, ¿cómo se llama? Toda esta como vía excitatoria se va a ir por la vía accesoria, ¿ya? Y obviamente en un electro normal
un electro, vamos a pesquisar como la onda delta. Ya, entonces ahora tenemos un paciente que estamos en la urgencia, estamos viendo los monitores, tiene una frecuencia de 150, 170, 190, le dimos el primer fármaco y no funcionó, está hipotenso, y ¿qué hacemos con el segundo? ¿Qué vamos a actuar? Entonces nuestro paciente está inestable. ¿Cuál es la respuesta? Cardioversión eléctrica, ¿ya? Entonces, importante destacar, chiquillos, medicamentos que ya han visto en el módulo del sistema nervioso, dar pseudoanalgesia con etomidato, ¿cierto? Y un fentanilo, ya fentanilo que creo que lo van a ver el otro semestre, pero es un opioide, ya que nos va a permitir disminuir el dolor, porque darle corriente eléctrica a un paciente es muy doloroso, ¿ya? Entonces sí o sí hay que sedarlo con etomidato o propofol y darle fentanilo. Obviamente en el monitor vamos a sincronizar para que la descarga caiga en el QRS, ¿cierto? A diferencia de la desfibrilación. Y la energía, sí o sí, al tiro hay que subirlo, sobre 150 200 joules. Si es bifásico, al toque, harta energía sin miedo, darlo. Y obviamente decir todo fuera, que el interno no se quede ahí mirando porque vamos a dar una descarga eléctrica y pa poder ayudar al paciente. Eso en general. Y obviamente sí o sí se prioriza esto porque se ha visto un mejor control de ritmo, es más efectivo versus lo farmacológico cuando no responde. Tiene una eficacia como mayor del 90% versus con los medicamentos que es como hasta el 50%. Entonces sí o sí, paciente inestable, nosotros que debemos pensar en el algoritmo, cardiovertir al tiro, eléctricamente. Y esto igual es importante, chicos, que a medida que vamos avanzando en la carrera, nosotros debemos formar un criterio clínico. Como le decíamos, si el paciente está presentando una arritmia, debemos buscar la causa de la arritmia. Entonces, si, no sé, pues está con fiebre, en volada el foco es algo séptico. Puede tener un shock séptico, entonces ahí nuestro contexto, si está inestable, no va a ser desfibrilar, o sea, no va a ser darle... darle joules con la sincronización y todo eso, sino va a ser darle volumen y darle antibióticos, que son como los pilares en este contexto de sepsis, ¿ya? Entonces todo depende caso a caso, no sé, por el contexto del paciente venía del carrete, alcoholizado, entonces ahí va a ser la causa, pues hidratarlo, darle como medicamentos en ese caso, etc. ¿Ya? Y un descansito para poder ahora ver bradiarritmias. Ya, entonces que le deje este memo para poder chequear eso y vamos a tomar agüita. Ya. Entonces ahora vamos a ver las bradiarritmias. Hoy en día se definen menor de 60 latidos por minuto, los ritmos lentos obviamente, y a la última guía es como menor de 50 latidos por minuto. Acá tenemos como diferentes como causas, como vemos en el algoritmo. Tenemos trastorno de conducción, a partir de como causa intrínseca de enfermedad del nodo sinusal, ya donde hay problemas con la formación del impulso eléctrico, paciente ya más viejito, donde se ha fibrosado, como dentro de la vía de la formación del nodo sinusal, versus trastorno de conducción del impulso, ya donde hay bloqueos aurículos ventriculares. Y ahí tenemos los del primer grado, segundo grado, y estos se dividen en MOVIS 2, MOVIS 1 y los del tercer grado donde ya hay un bloqueo AB completo. Ya, y destacar de que del 2 hacia adelante ya son más malignos, porque ya nos va a llevar una sistolía y por lo tanto si hay sistolía nos va a llevar igual a un ritmo de paro. Y ahí obviamente se hace RCP. Entonces las bradicardias, ¿cómo las clasificamos además de lo que ya vimos anteriormente? Causa intrínseca, patologías del corazón, enfermedad del nodo sinusal, infartos, no sé, infartos que hayan tenido presentación de cara inferior, hacia las arterias coronarias derecha, por ejemplo, donde la irrigación sí o sí va a ser como enfocada hacia el nodo sinusal, nodo AB, y por lo tanto va a tener estas como consecuencia a nivel del electro. Otras, por ejemplo, importante acá en la zona,
enfermedades infecciosas que afectan el corazón, la enfermedad del Chagas, que va a generar estas bradicardias, bloqueo AB, ¿ya? Y obviamente enfermedades filtrativas que ya son más raras, como, no sé, la amiloidosis y esas cosas. Y en cuanto a las causas extrínsecas, tenemos farmacológicos. Los mismos fármacos que ya vimos antiarrítmicos pueden generar esto. También, no sé, las benzodiazepinas, los hipnóticos, intoxicaciones por litio, por ejemplo, en pacientes ya más psiquiátricos. Y no sé, cosas electrolíticas. Ya, pues puse el azar porque la hipercalemia, la hipercalcemia, la hipermagnesemia pueden generarme bradicardias también. Y a nivel como sistémico, destacar que un hipotiroidismo severo con un mixedema o una hipotermia igual me puede generar bradicardia. Entonces, lo mismo. Vamos a enfrentar a un paciente y después la arritmia, que vamos a tener una bradicardia. Y de ahí tratar la causa. ¿Qué más importante de esto, chiquillos? Bueno, entonces tenemos la misma presentación. Si está estable, inestable. Si está inestable, puede presentarse mi paciente con un síncope y no responde. No ha despertado, no está con compromiso de conciencia. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué nuestra conducta va a llevar? A un marcapaso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a generar? Aquí les dejo este cuadrito de cómo tenemos los diferentes bloqueos, donde por ejemplo en el primer grado, bloqueo AB, vamos a ver que un PR es prolongado, ¿ya? Mayor de 0.20 segundos y va a haber un retraso, no va a conducir, ¿ya? Este es más como, no es tan malo, ¿ya? Entonces el nivel de peligro es bajo. Versus los de segundo grado, que el MOVIX 1 va a estar conduciendo, va a haber un alargamiento del PR, ¿ya? Versus el MOVIX 2, donde va a estar conduciendo y de repente, ¡pam!, no conduce, ¿ya? Entonces acá el PR está constante. Y este igual tiene altos riesgos de asistolía. Y en los de tercer grado hay como un divorcio, una disociación auriculoventricular, tanto como en la aurícula como los ventrículos están contrayéndose de manera independiente. ¿Ya? Entonces aquí está el torpedo de como el MOVIX 2 y el tercer grado tiene alto riesgo de sistolía. Y que por lo tanto vamos a necesitar marcapaso. Ya estos son pacientes inestables. En el algoritmo farmacológico, destacar de acá tenemos la mnemotecnia de a correr el corazón, sería la atropina, ya a correr atropina. Entonces la atropina me va a tener un efecto principalmente que va a bloquear un antimuscarínico que me va a bloquear como la reacción vagal, ¿ya? ¿En qué contexto se puede presentar? No sé, por un infarto de cara inferior. Y también obviamente se da como, se recomienda darlo porque tiene mayor efecto en contextos donde haya un QRS disminuido, como en este caso menor a 0.12, QRS estrecho. ¿Ya? El segundo paso, entonces, si no responde con la atropina, vamos a dar adrenalina y dopamina. ¿Ya? Recordar que la adrenalina tiene efecto beta y alfa. Vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a mejorar la contractilidad y vamos a generar una vasoconstricción. Con la dopamina también tenemos un efecto similar. Es útil, no sé, para un paciente que está con un shock cardiogénico, que tuvo, no sé, un infarto caro inferior, caro derecho, está hipotenso, nos va a ayudar, ¿ya? Y en tercer paso tenemos el isoproterenol, que le puse un asterisco porque vamos a mejorar la frecuencia cardíaca, pero igual vamos a generar un consumo de oxígeno. Entonces igual ojo ahí en pacientes que estén presentando alguna isquemia, ¿ya? Porque podemos empeorarla, ¿ya? Eso. Y que este medicamento, si es que lo llegásemos a dar, sea en VIC, ya en una bomba de difusión continua. Y recordar que también es un beta-agonista puro. Aquí tenemos los diferentes pasos, ya con las dosis, ya para que se puedan acordar en su momento, puedan revisar ahí el PPT. Y destacar de que acá, por ejemplo, la adrenalina le puse el push-up porque push 2, porque se puede dar como dosis en bolo versus perfusión que ya en VIC, ¿ya? Ahí están las dosis. Y esto es lo que les explicaba de la atropina, porque que acá funciona si el bloqueo es en el 9B, cuando ocurre ese estrecho, ¿ya?
Y eso. Entonces tenemos lo mismo, estamos en el box de servicio de urgencia o en el REA, estamos ahí monitorizando al paciente, está con una frecuencia de 35, el paciente está inestable, con compromiso de conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar una marcapaso. Ya, este puede ser transcutáneo. Obviamente, como vamos a generar estos parches y vamos aquí a ayudar con controlar con la energía eléctrica, sí o sí debemos darle pseudoanalgesia. Y en el primer mundo, no sé si acá en Chile hay, a lo mejor en otros centros más especializados, se hace estimulación transvenosa, donde básicamente uno se mete por la yugular interna. Ahí son más los cardiólogos, como más electrofisiólogos que hacen eso. Y aquí se pone como este marcapaso, ¿ya? Eso. Es más estable y menos doloroso. Entonces, el marcapaso transcutáneo, ¿cuáles van a ser los pasos que vamos a dar? Bueno, uno igual dar pseudoanalgesia. El paso que vimos anterior como con etomidato, propofol y fentanilo, porque duele. Vamos a colocar los parches en esta posición, vamos a poner el monitor en modo marcapaso, ya vamos a fijar la frecuencia, nuestro objetivo es de 70 a 80 latidos por minuto. Vamos a subir las energías de 40 a 80, ya que en ese caso serían en miliamperios, y vamos a lograr esta captura eléctrica. ¿A qué se refiere con esto? En que vamos a permitir que el estímulo eléctrico del marcapaso pueda lograr como generar este latido efectivo del corazón, ¿ya? Y vamos a ver la onda en el monitor, pero sí o sí, siempre, 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 comprueben con el paciente, comprueben cómo está, en este caso se le dice el ABC, eh, cómo está su ventilación, cómo está el pulso, toquen el pulso, y no es cualquier pulso, es los pulsos más centrales, ya en este caso sería como el pulso femoral, el pulso carotillo. Ya ver el paciente cómo está, si está mejorando, ¿no? Todo eso. ¿Ya? Y obviamente, como aquí estos son los límites, estos valores son como los límites, porque más allá podemos generar un riesgo de quemadura del paciente, que no queremos hacer eso, ¿cierto? Aquí les dejo un bonus track de los diferentes medicamentos antiarrítmicos, ya según las diferentes familias, ya cuáles son los bloqueadores de sodio, efecto beta, que va a generar disminución de lo... o sea, que va a tener un efecto a nivel de los canales de potasio, de calcio, ¿ya? Y aquí están las dosis y los medicamentos que hemos comentado. Y esto, como conclusión igual, la arritmia no es una entidad por sí misma, es siempre un paciente que va a tener una arritmia. Y acá les dejo estas preguntas para poder verificar si es que aprendimos o no. Vamos a dar lectura. Dice, mujer de 30 años acude a emergencia por palpitaciones, dolor precordial y ansiedad. Examen, presenta estas presiones 110/70, frecuencia 210, frecuencia respiratoria de 24, saturación de 97. En el electrocardiograma se ven complejos QRS angostos, regulares, con P retrógrada luego del QRS. Luego realizar maniobras vagales sin respuesta favorable. ¿Cuál es el fármaco de elección? Ya, entonces acá ya nos dieron como un tips. Hicieron maniobras vagales. Ya, entonces, y como es mujer, que es joven, 30 años, ¿cierto? Es lo más probable que sea una taquicardia paroxística supraventricular. Del primer cuadrante que vimos, ¿cierto? Y en este contexto, ¿cuál es el fármaco de elección? La adenosina. Y si es que en este caso se da la adenosina, que es la vela correcta, y no responde, ¿cuál sería ahí? Un bloqueador de canales de calcio, que ahí sería el verapamilo o diltiazem, que acá no está en la respuesta. Pero eso sería como el algoritmo a seguir, ¿ya? Eso. Pregunta 2. Dice, varón de 48 años, hipertenso, ingresa a emergencia por palpitaciones, síncope y disnea. El examen está despierto, taquimneico, presiones 110/70, frecuencia 140, frecuencia respiratoria 22, saturación de 97. El electrocardiograma evidencia taquiarritmia de complejos angostos irregulares compatibles con FA. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el control de frecuencia cardíaca? Como vimos,
La primera línea, bueno, en este caso el paciente ya tiene daño estructural en el corazón porque es hipertenso, ¿cierto? Y sí o sí va a ser un beta bloqueo, nuestra respuesta. Entonces aquí, ¿cuál es el beta bloqueo dentro de los fármacos? La betalol. Terminan ol en beta bloqueo. Dioxina, recordemos que es un digitálico, no. Lidocaína es un anestésico que también se ocupa como medicamento antiarrítmico, pero en este caso no se ocupa. Se ocupa principalmente en taquicardias ventriculares también, fibrilación ventricular. Propafenona no se ocupa aquí y adenosina tampoco, porque este buscaba bloquear el nodo B, y en este caso el FA es una arritmia que es independiente del nodo B. Pregunta 3 y la última. Dice varón de 34 años con historia de palpitaciones. Familiar refiere que hace 20 minutos presenta dolor torácico, palpitaciones y luego pérdida de conciencia. El examen hipotenso. Está con 70-50. Frecuencia de 208. Frecuencia respiratoria de 15. Cardiovascularmente, RCE taquicárdicos. Y neurológico, sopor. No signos meningios. Electro, taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Entonces acá tenemos un paciente que está mal, está inestable, ¿cierto? Está soporoso, hipotenso, está mal. Y frecuencia está por las nubes. Más allá de que el ritmo nos esté mostrando, lo que tenemos que hacer ahora ya es cardioversión eléctrica, ¿ya? Esa es la respuesta. Y sí o sí vamos a dar pseudoanalgesia porque sabemos que dar electricidad con las paletas duele. Y esa sería la tutoría del día de hoy, chicos. Espero que se haya entendido, hayan comprendido cómo salen las preguntas más, como el algoritmo que hay que seguir para dominar este caos de la arritmia a nivel del electro. Destacar siempre que tenemos a un paciente primero y ver cómo está, si está estable o inestable, hacernos las preguntas si está con taquicardia, ver cómo está el ritmo y cómo está el QRS, ¿ya? Y versus las bradicardias, siempre igual evaluar si mi paciente está sano versus, porque perfectamente de una bradicardia que, no sé, pues, es de un deportista, que ellos de manera asintomática son bradicárdicos, bradicardia sinusal, o versus un paciente que es adulto mayor, que tiene enfermedad del nodo sinusal, donde ahí sí o sí la indicación es marcapaso, ¿ya? Eso, chiquillos, espero que hayan disfrutado la tutoría y cualquier duda la mandan al correo o la mandan aquí en los comentarios por YouTube. Eso, chao, chao.